En un día normal de tu vida, ¿ocupas tu celular al despertar? ¿Mientras cepillas tus dientes? Oh, un mensaje. Respondo luego. Y aceptando el hecho de que es común, también lo ocupas cuando vas a... Ok, no, eso no es necesario. Nuestros celulares han facilitado muchas de las cosas que hacemos diariamente. Son prácticamente útiles para todo, desde el primer minuto del día hasta el último. Incluso muchos hábitos se van generando de manera inconsciente, como esa última revisión justo antes de salir de casa. Cartera, llaves, celular. Pero, ¿no se te olvida algo? Hace poco hice un video hablando de nuestra dependencia a la tecnología y las redes sociales, el cual si no has visto te sugiero lo hagas. Gracias a esto me puse a pensar si es que existe algún método o forma que no únicamente nos haga conscientes del impacto, sino que además nos ayude a tomar acción sobre ello. Así que comencé a investigar y a trabajar en el desarrollo de un video en donde yo pudiera compartir algunas formas que he visto y que para mí han sido muy útiles. Si miramos en un diccionario, el significado de adicción es hábito de conductas peligrosas o de consumo de determinados productos, en especial drogas. Ok, esto no va tan lejos, pero podemos estar de acuerdo que involucra una serie de hábitos excesivos que usualmente tienen repercusiones negativas. Y en este caso, el término con el que se conoce a la adicción al celular es nomofobia. Lo sé que lo puedes estar pensando, pero te aseguro que no tiene nada que ver con la fobia a los gnomos. Ok, es un mal chiste, pero tenía que decirlo. En fin, habiendo dicho esto, te quiero presentar 5 formas de vencer tu adicción al celular. La manera en que voy a ir presentando cada una de ellas es de menos a más. Y esto es porque posiblemente para ti no sea necesario implementar algo tan extremo de principio. Al final está en ti determinar dónde te encuentras. Así que para comenzar y como primer punto te recomiendo llevar un registro. Comienza planteándote lo siguiente: ¿cuánto tiempo al día uso mi celular y en qué? Para saber esto es muy sencillo. En nuestros dispositivos existen funciones que nos permiten llevar un registro, y este está fraccionado en los minutos, o usualmente horas, que pasamos frente al celular. Una vez sabiendo esto, plantéate lo siguiente: ¿cuánto de ese tiempo es realmente necesario? Analiza y decide cuánto tiempo quieres emplear usando tu celular al día. Es muy importante enfocarse en una sola actividad sin tener ningún tipo de distractor. El simple hecho de saber esto hará que seguramente seas más cuidadoso con tu tiempo. Aunque sé que muchas veces las cosas se pueden salir de control y puede que ser consciente de esto no sea suficiente para romper con esos viejos hábitos. En ese caso y en adición a esto, puedes intentar desactivar las notificaciones. Haciendo esto en las aplicaciones que identificaste como distractoras, verás que poco a poco vas a querer emplear tu tiempo en cosas más productivas o simplemente más importantes. Las notificaciones son esa pequeña razón por la cual estamos tanto tiempo frente a nuestro celular. Alguien comentó tu publicación, abre su perfil, ves a sus seguidores, llegas a las sugerencias y de alguna forma muy extraña terminas en un perfil de mascotas. Es imposible resistirse a eso. Entonces, es una situación en la que estás activo más de media hora únicamente porque tu celular vibró un segundo. Tan solo imagina esto pasando una y otra vez a lo largo del día. Resulta en mucho tiempo perdido. Lo cual, debo de admitir que está perfectamente hecho. Las notificaciones fueron creadas para llamar nuestra atención y por consiguiente lograr ese efecto. Así que, si realmente no estás esperando una llamada, un mensaje o algún correo importante, silencia o desactiva esas notificaciones y en especial de las aplicaciones más distractoras. Al final del día, esas pequeñas interrupciones juegan un papel muy importante. La distancia. Es muy sencillo usar tu celular cuando tienes libre accesibilidad a él, pero ¿qué pasa cuando incrementas la distancia entre él y tú? El efecto, aunque sea difícil de creer, es que se vuelve una pequeña carga el simple hecho de tener que ir a buscarlo. Entonces, dejar tu celular en una habitación o lugar donde no tengas motivo alguno para ir tan seguido hace una gran diferencia al uso que le das. Y claro, busca hacerlo intencionalmente.
verás que no es necesario tenerlo contigo las 24 horas del día. Si vas a trabajar en tu recámara, déjalo en la sala. Si vas a estar en la cocina, déjalo en otra habitación. E incluso, y te es posible, y vas a salir brevemente, considera dejarlo en casa. A pesar de ser un artefacto muy útil, no es realmente necesario tenerlo todo el tiempo con nosotros. Ahora, como cuarto punto, cambia a escala de grises. Esto es algo que he encontrado muy curioso, y te preguntarás, ¿por qué realmente esto ayudaría? Como seres humanos hemos evolucionado a sentirnos más atraídos hacia los colores. Es algo de lo que estamos rodeados constantemente allá afuera. Lo ves en restaurantes, en tiendas, la publicidad en general. Mientras más colores tenga, más de nuestra atención tendrá. Así que realmente no es accidental que pase exactamente lo mismo en nuestros celulares. Los colores hacen que todo sea visualmente más atractivo. La ausencia de color en nuestro celular hará que el impacto visual sea menor y por consiguiente el interés. Es algo muy simple, pero si lo piensas realmente puede beneficiarte. Eliminar aplicaciones. Aquí hay algo que me gustaría dejar muy en claro. Yo veo las aplicaciones más como una herramienta que como cualquier otra cosa. Encontré muy útil el eliminar las aplicaciones que más allá de aportar algo a mi día, realmente me hacían perder el tiempo. Y puede que suene como una medida muy extrema, pero en realidad no lo es. El tenerlas instaladas únicamente se vuelve una excusa más para estar usando nuestro celular. Y al hacer esto no quiero decir que tenga que ser permanente. Honestamente puedes volver a instalarlas muy fácilmente. Pero puedes ocuparlas únicamente cuando, no sé, quieras realmente emplear tu tiempo en eso o lo necesites. Sé que no suena tan viable, pero realmente inténtalo si quieres conseguir un impacto. Creo que de esta forma puedes disfrutar de otras cosas a lo largo del día. Y claro, tú eres el único que puede decidir qué hacer con su tiempo. Pero si buscas un impacto, realmente busca aplicar tan solo una, o si quieres 2 o 3 o las 5. De acuerdo, creo que esto ha sido todo. Si conoces algunas otras formas, agradecería que las dejaras en los comentarios. Y me gustaría terminar el video diciendo una última cosa. Busca tener el control de tus dispositivos en lugar de que ellos te controlen a ti. Creo que no vale la pena anteponer esto a tu productividad. Gracias por ver el video, nos vemos pronto.